Módulo 5, Sistemática y Biodiversidad. Unidad 2, Reino Fungi y Briófitas. Queridos especialistas, gracias por acompañarnos en este espacio en el que compartimos con ustedes temas relacionados al módulo de biodiversidad. Este día nos acompaña el colega Jairo Galileo Marroquín y su servidor Carlos Merino. Jairo, bienvenido. Este día hablaremos de hongos. Bueno, gracias Carlos de antemano por la invitación y un saludo para todos nuestros especialistas que nos sintonizan en este momento. Pues para mí es un enorme placer estar con ustedes este día hablando de una temática muy importante que tiene una gran relevancia ecológica, biológica y algo sobre que se conoce muy poco, que es acerca de los hongos. Entonces espero que nos acompañen y que juntos participemos y le entremos con todos a esta temática, ya que es muy importante para que la compartamos con nuestros estudiantes y para que aprendamos mucho más de ella. Carlos. Gracias, Jairo. Algo que es importante mencionarle a nuestros especialistas es que, aunque esta unidad se denomina hongos y briófitas, no pertenecen al mismo reino. O sea, los hongos tienen su propio espacio y las briófitas también su propio espacio. Por razones didácticas, en esta oportunidad los colocamos en la misma unidad, aunque son elementos completamente diferentes. Sí. Es de destacar que el objetivo de esta unidad es que nuestros especialistas reconozcan las características morfológicas de los organismos del reino fungi y que lo puedan describir, sus diferentes formas y cómo estos tienen la capacidad de adaptarse a los diferentes hábitats en los que estos habitan. El contenido que vamos a desarrollar en este día serán las características generales, las clasificaciones de los hongos y la importancia y usos de estos. Mira que me llama mucho la atención cuando hablas de la clasificación, la importancia e incluso la reproducción, que es algo que no estamos acostumbrados, porque a pesar de que en otros organismos como plantas, animales también tienen reproducción, ellos tienen parecidas pero con características muy específicas de este reino, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a romper paradigmas. Correcto. Porque nuestra población muchas veces tiene una noción diferente, y hay que decirlo adecuadamente, errónea, de lo que es un hongo. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de qué son los hongos. Vamos a hablar de sus características y cómo están clasificados. Además, vamos a tener una práctica demostrativa sobre una técnica particular para el estudio de estos organismos. De hecho, me llama la atención esa técnica, Carlos, porque muchas veces contamos con los recursos en nuestras casas con los que podemos estudiar los hongos y muchas veces por falta de algún conocimiento o de pericia en el área uno deja a un lado, pero creo que en el contexto en el que vivimos todo el mundo tiene acceso a ver hongos. Pero cómo estudiarlos, cómo observarlos, de eso es lo que vamos a ver este día. De hecho, la técnica se denomina impronta. Correcto. La primera pregunta que nos debemos hacer es, entonces, ¿qué son los hongos? ¿Y cuál es la visión que nuestra población ha tenido de ellas? Porque lo primero que pensamos cuando vemos un hongo es que es una planta. Y nuestros estudiantes muchas veces lo confunden como tal, como una planta. Pero, ¿qué es un hongo entonces? Fíjate, Carlos, que de hecho en el pasado, las personas que iniciaron con la clasificación de los seres vivos los ubicaban, como tú lo acabas de mencionar, en el reino Plantae. De hecho, por verlos que están estáticos, que no se mueven, entonces la gente dice, bueno, esos son plantas. Pero ¿qué los hace diferente tanto a las plantas y a los animales? ¿Por qué al final se decidió dejarlos como un reino aparte? No sé, ¿podríamos hablar de eso, Carlos? Claro. Para definir el espacio en el que el hongo debe tener, o sea, ¿por qué lo clasificamos diferente a una planta o por qué tampoco es un animal? Entonces, los curiosos como nosotros analizaron sus características
y vieron que realmente no son ni una cosa ni la otra. De hecho, el científico, el pensador que los clasificó en un reino particular, Whittaker, en 1969, 69. pues se basó en sus características. Y estas, pues, aunque comparten características tanto con las plantas como con los animales, tienen cosas bien particulares. Decíamos que los hongos pueden ser unicelulares, como las levaduras, pero también pueden ser multicelulares, que son la mayoría de hongos. Ahora, importante, y aquí es una de las diferencias fundamentales, la unidad estructural y funcional de los hongos. Ah, muy bien. Yo tengo entendido, y por lo que hemos estado ya indagando, que la unidad estructural y funcional, pues la IFA, ¿sí? Nuestros compañeros, pues si ustedes profundizan más en el dossier, van a encontrar información muy importante acerca de la estructura del hongo. Hay algo, Carlos, también muy importante mencionarlo, de que este grupo de organismos está en el dominio eucaria, y creo que en la primera sesión hablamos un poquito sobre ello, y es porque están conformados de células eucariotas, pero actualmente ya se toma parte la célula del hongo como otro ejemplo, porque antes decíamos la célula animal y la célula vegetal, pero ahora también ya se habla de la célula fúngica, porque a pesar de que comparte características con la célula animal, pero tiene sus especificaciones que la hacen diferentes. Algo que es importante, Jairo, es que muchas veces identificamos al hongo solo con una parte muy pequeña del hongo. Y hay que reconocer de que el hongo es más. De hecho, está constituido por dos cuerpos. Un cuerpo vegetativo, que recibe el nombre de micelio, que es el que no vemos generalmente. Que ese me imagino que debe ser el conjunto de hifas. Es el conjunto de hifas, y que sí se puede, si somos curiosos y escudriñamos, podemos verla, y que muchas veces lo confundimos con telas de araña, sí, porque tiene esa forma, esa consistencia, ¿no? Pero ese es el cuerpo vegetativo del hongo, ese es el hongo. Y la otra parte, que es lo que generalmente vemos, es su cuerpo fructífero. Cuerpo fructífero, muy bien. Y de hecho, Carlos, ya cuando mencionaste eso, hablaste del micelio, que es el conjunto de hifas, mencionaste el cuerpo fructífero. Ahí hay un dato muy importante, no sé si nuestros especialistas conocen, pero el organismo más grande que existe en nuestro planeta no es la ballena azul, tampoco el elefante, ni la secuoya, que se consideraba el organismo, es una planta, correcto, la secuoya, el organismo viviente más grande. Pues se ha demostrado que el organismo más grande es un hongo, que puede cubrir hectáreas, y eso que tú mencionabas, el micelio que está por debajo del suelo, que no lo vemos, pero puede cubrir muchos campos de fútbol. Te puedes imaginar cómo es esa conexión que existe con otros organismos, pero un ser tan grande. O sea, a mí me queda maravillado es saber que los hongos pueden ya ser tan pequeños, formados por una célula, y tan grandes que puede abarcar varios campos de fútbol. Interesante. Y el hecho de que el hongo no siempre es malo. Sí. No siempre es malo. A veces lo asociamos con que el hongo es destructivo, cuando en realidad tiene muchas funciones constructivas. Correcto. Y ese hongo que vemos, Jairo, en los patios, en los bosques, en los mantillos, ¿cómo se llama? Que vemos en los patios. Sí, el cuerpo fructífero. Sí, muchas veces le llamamos amanitas. Eso sí, hay que conocerlos un poco porque muchos de estos son alucinógenos y eso hay que tener cuidado, a pesar de que hay unos que son comestibles, pero hay que saber identificar el hongo comestible del hongo que no es comestible. Correcto, entonces hay que tener cuidado en la identificación, ¿no? Y para saber qué usos les podemos dar. Correcto. El cuerpo fructífero también lo conocemos como carpóforo. Carpóforo, sí. ¿Verdad? Como carpóforo. Y le decimos hongo, pero entonces ya tenemos que hacer esa distinción. Correcto.
Bueno, Carlos, y veo que me has traído una imagen donde se representa el árbol filogenético de la vida. No sé si me podrías comentar algo sobre eso. Correcto. El propósito era que, como bien lo decías tú al principio, se creía que los hongos pertenecían a las plantas. Sí. Whittaker nos hace esta propuesta de división y lo ubica en un solo reino, el cual llama reino fungi. Y pues lo tiene, al principio lo dividen en dos, ¿verdad? Pero ya en 1994-95 se hace una nueva clasificación de los hongos y se separan y unos pasan a las briófitas, ¿verdad? Sí, de hecho hay hongos que comparten, son falsos hongos, que de hecho se parecen más al grupo también de los protozoos, porque ahí hay un grupo que antes se consideraban dentro de los hongos, pero hoy se han separado. Actualmente nosotros manejamos 6 reinos. El reino Monera, que se dividió en eubacterias y arqueobacterias. Tenemos el reino de los protistas, el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. Actualmente esa es la propuesta científica más aceptada, pero que se está trabajando con una nueva clasificación que va a incluir más reinos, porque de hecho las algas, que las vamos a ver más adelante, se consideran dentro del grupo de los protistas, pero por tener características casi pluricelulares, se está proponiendo dejarlas como un reino aparte, como el reino cromista. Como reino cromista, sí. Correcto. Muy bien, Carlos. Vamos a hablar entonces ahora de unas características que comparten los hongos junto con todos los seres vivos. Ok. Y el primero quiero que platiquemos con nuestros colegas especialistas es la nutrición. La nutrición. Porque son heterótrofos los hongos y es una de las grandes diferencias con las plantas. Las plantas son autótrofas. En cambio, los hongos no tienen esa capacidad. Se tienen que alimentar de otros, pero no todos son iguales. Oh, muy bien. No todos se alimentan de la misma manera. No todos se alimentan de la misma manera. Exacto. Tenemos hongos parásitos. Sí. Tenemos hongos saprófitos y tenemos hongos simbiontes. Mira, Carlos, y cuando mencionaste sobre los hongos parásitos, ¿será que solamente son parásitos de los animales? Pues en realidad no. Al ser parásitos se alimentan de cualquier materia orgánica viva. Y esto es importante. La materia orgánica debe estar viva. Para ser parásito. Para ser parásito. Carlos, entonces podríamos decir que el hongo que te produce la onicomicosis, que es la enfermedad de las uñas, la pie de atleta, todo eso, serían como ejemplos de este tipo de nutrición. Hongos de tipo de nutrición parásitos. Parásitos porque necesitan un hospedero vivo. Correcto. Ahora bien, tenemos otro tipo de hongos, quizás son los más conocidos o los que más podemos ver, porque sobre todo ahora que estamos en las épocas de lluvia, correcto, con la humedad, vemos mucha materia orgánica en descomposición, mucha materia orgánica muerta. Y esos son los hongos saprófitos. Ah, muy bien. Que se diferencian de los parásitos porque estos sí se alimentan de materia orgánica muerta. Mira, y qué importante eso, Carlos, porque cuando nosotros estudiamos el tema de las redes tróficas y cadenas alimenticias y vemos todos los eslabones que hay, productores, consumidores primarios, secundarios, hay un grupito que lo dejamos de último, que son los descomponedores, y allí incluimos a las bacterias y a los organismos de los que estamos hablando, a los hongos. Y creo que lo que me acabas de mencionar, la función saprófita es específica de la descomposición, porque en los bosques, si usted va, por ejemplo, al Cerro Verde, allá usted, si ve que un tronco cae, allá nadie lo va a quitar los remedios, sino que él solo se descompone gracias a la acción de estos organismos, que es muy importante, ya que reciclan la materia para que esté disponible para el resto de todos los seres vivos. Qué importante, son los barredores ecológicos, tengo entendido, y imagínense, los vemos de menos.
el hecho que causan enfermedad no significa que todos los hongos pueden ser patógenos. De hecho, la mayoría desempeñan funciones más beneficiosas que patógenas. De hecho, lo vamos a ver al final, ¿verdad, Sí. Carlos? Ahora, ¿te imaginas una naturaleza, nuestro medio ambiente, sin hongos? Sí, sería un desastre ecológico prácticamente. Correcto, no habría ese reciclar de la naturaleza, el volver a hacer materia útil. Correcto. Entonces, nos convertiríamos prácticamente en un basurero. En un basurero. En un basurero y por eso es tan importante la función de estos organismos. Muy bien. Ahora, fabuloso la tercera forma de nutrición. Bueno, antes de pasar a la tercera forma de nutrición, entre los saprófitos hay un grupo de hongos que son bien particulares, los coprófilos. Coprófilos. Los coprófilos. Y estos, como la palabra lo indica, filos, que Sí. tienen un gusto especial por, ¿verdad? Sí, sí. Estos hongos son los que se alimentan De residuos fecales del ganado, del por ganado, ejemplo. Correcto. Sí. Y estos hongos son los que vemos en los potreros Sí. y que muchos de ellos son alucinógenos. Sí, tienen propiedades alucinógenas. Y así que hay que tener cuidado. Sí, sí. con... No son comestibles. No son comestibles, eso. Hay que tener cuidado con ellos. Ahora pasamos a la tercera forma de nutrición. Simbiontes. Simbionte. ¿Qué me puedes decir de eso, Carlos? Que es una de las formas más preciosas de asociación. Ajá. La simbiosis consiste en participar con otro organismo de manera colaborativa. O sea, que ellos se alimentan colaborativamente con otro organismo. Con otro organismo, correcto, sin hacerle daño. Y aquí lo que decíamos al principio, estos hongos no hacen daño, al contrario, participan de otro. De hecho, el nombre que reciben algunos es un poco gracioso, ¿verdad? El nombre de algunos de estos creo que son las micorrizas. Las micorrizas. Sí. No es que sean micos que se están riendo. Correcto, sino hay que aclararlo. Sí. Son un tipo de hongo que tiene una asociación. Hongo raíz. Okay. Y es de lo que comenzamos a hablar ahora. Este organismo que puedes tener grandes dimensiones abajo de la superficie del suelo, uniendo también las raíces de las plantas y aportándoles a las plantas. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver una planta sin micorriza. Creo que sí he tenido la oportunidad de ver. Por ejemplo, en las raíces de frijol he visto nódulos, también en un árbol que le dicen acá guachipilín. El guachipilín, que en la zona entre Santa Ana y Chalate, Santa Rosa Guachipilín, ¿verdad? Por eso. De hecho, hay algo muy curioso, Carlos, ya que lo mencionabas, ya que el tenquique se le llama a ese hongo, que es comestible, por cierto. Está asociado con las raíces, con las raíces de guachipilín. Y ya lo han querido cultivar para producción masiva, pero el problema es que no se puede dar, ya que él necesita, depende, como tú me lo acabas de decir, la simbiosis del árbol, porque el árbol le aporta a él también los nutrientes fotosintéticos, mientras que el hongo le aporta minerales, sales, agua incluso, le puede aportar agua a la planta, o sea, es una asociación. Y la planta le aporta, correcto, le aporta al hongo, hace fotosíntesis y le aporta nutrientes también al hongo. Muy interesante, muy interesante. Y la misma planta crece más frondosa, el hongo también lo protege, le da un blindaje de la llegada de otros oportunistas que le pueden hacer daño. Entonces el hongo blinda esa planta. Correcto. Y las plantas que no presentan micorrizas, pues como que también se les nota la desnutrición, ¿no? Sí, o sea, están tristes. No sí. Entonces esa simbiosis es beneficiosa para la planta. De hecho, ya nuestros agricultores pueden comprar cepas para preparar la tierra con un aporte de hongos beneficiosos. Sí. Pero hay otro tipo de simbiosis que también es bien importante y que lo conocemos y lo vemos cotidianamente,
y es El líquen. el líquen, correcto. Y el líquen es una simbiosis entre un hongo Y una alga. y una alga. Correcto. La alga le aporta nutrientes a través de su proceso fotosintético y el hongo también le aporta nutrientes al alga. Correcto. En otra oportunidad, y ojalá tengamos el espacio para reunirnos con nuestros amigos especialistas y hacer esa práctica, la práctica de laboratorio de la identificación de el alga, cómo se asocia con el hongo. Correcto. Y no es una práctica difícil. Sí. Lo que necesitamos precisamente es estar en un espacio adecuado, no Correcto. tener un equipo mínimo. Pero en la primera oportunidad vamos a acompañar a nuestros amigos especialistas a elaborar este tipo de experiencias. Es que es maravilloso. Si nosotros nos admiramos, nos maravillamos, imagínate nuestros estudiantes. Sí, claro. Todas estas experiencias, no hay necesidad de tener grandes laboratorios, grandes equipos para hacerlas. Más lo que se necesita es tener voluntad. Fíjate, Carlos, antes de que pasemos a hablar de otra cosa, cuando tú me mencionas que son parásitos, saprófitos, estos dos, yo siempre me cuestionaba, pero en realidad, ¿cómo se alimenta el hongo? ¿Tendrá alguna estructura, casi como los animales, que tenemos un sistema digestivo, una boca? ¿Cómo lo hacen? Entonces, pues, imagínate que ellos secretan sustancias. Exoenzimas. Es correcto. Enzimas que hacen una predigestión. Y cuando esto ya está disuelto en materiales que ellos pueden asimilar, lo absorben a través de su micelio. Imagínate qué interesante, pues cómo es la forma, o sea, todo esto con el avance del microscopio, con todos los estudios científicos que se ha hecho, hoy nos damos cuenta cómo es la manera de que ellos descomponen la materia y la asimilan. Sumamente complejo y sumamente maravilloso. Maravilloso. Así que, bueno, les invitamos a nuestros amigos especialistas a seguir profundizando sobre esta temática. Correcto. De la nutrición de los hongos. Vamos ahora a hablar de otra característica también que comparten junto con todos los seres vivos. Sí. Y es la reproducción. La reproducción. Carlos, ¿estos organismos pueden reproducirse solo sexualmente? Pues no. Lo pueden hacer también de manera asexual. Okay. Todos los hongos comparten esa posibilidad de reproducirse sexualmente y asexualmente. Por ejemplo, de la manera asexual tenemos las conidiosporas. Estructuras que utilizan ellos para su reproducción. También las esporangioras son un tipo de reproducción asexual y son haploides. Son haploides. Esto, ¿qué significará haploide? Si te recuerdas, en el módulo 3 comenzamos a trabajar con nuestros colegas a hablar de cuando las células son haploides o diploides, cuando tienen la cantidad de material genético. Okay. En este caso tienen la mitad de material genético. Solo la mitad de su material genético. Okay. Y necesitan compartirlo con otro núcleo para hacerlo diploide. Para completar el ciclo. La gemación, por ejemplo, en las levaduras es un tipo de reproducción asexual. Sí. Solamente es un fragmento que se desprende del hongo y eso le da origen a otro. Así de sencillo. Sí, solo se divide una parte pequeña con todas las funciones. Correcto. De la célula madre, digamos. Y fíjate, Carlos, que tiene ventajas y desventajas desde el punto de vista, digamos, reproductivo, desde el punto de vista de aprovechamiento de recursos, porque si lo vemos como ventajoso, es una forma de reproducción rápida, la asexual, la que no tiene que intervenir otro organismo de su misma especie, sino que simplemente un fragmento se convierte en otro. Imagínate que los recursos están limitados, por ejemplo. Entonces el hongo
no se puede dar el lujo de decir, me voy a tardar, no, se reproduce lo más rápido. Por ejemplo, en la época lluviosa, aprovechan, como tú lo acabas de decir, las condiciones, la humedad, todo eso. Entonces, muchas veces optan por reproducirse de esa manera. Pero, ¿cómo es la reproducción sexual entonces? Bueno, la reproducción sexual, aquí intervienen dos partes. Okay. Hay una parte positiva y una parte negativa. No podemos hablar aquí de hembra y macho. Correcto. Pero sí, con características particulares una y complementarias la otra. O sea que eso que me acabas de mencionar, por ejemplo, yo puedo tener una cepa de la misma especie, 2 cepas de la misma especie, solo que a uno le identifico como positiva y la otra negativa. No puedo decir el hongo hembra o el hongo macho, sino que es así, como tú acabas de decir. De hecho, las cigosporas es un tipo de reproducción sexual. Ahora, cigosporas. Son diploides, estas células son diploides, entonces necesitan conjugarse con otro. Algo bien importante que acabas de decir de las cigosporas es que estas, de hecho, esa asociación que tienen los hongos, de ese parentesco hacia los animales, porque las cigosporas son flageladas, al igual que un espermatozoide, que en el reino animal, específicamente en los vertebrados, el macho produce células sexuales con flagelos, y estos comparten esas características. De hecho, por eso se llaman cigosporas, que tienen relación con los animales, por el hecho de estar flagelada. En el árbol filogenético nos ubican cerca de este grupo de hongos que tienen ese tipo de esporas. Y el ambiente en el cual se desarrollan, generalmente es un ambiente húmedo. Húmedo. Necesitan para poderse desplazar y eso. ¿Y qué pasa, Carlos, cuando estamos en época seca? ¿Se mueren los hongos o qué les pasa? Pues tengo entendido que están en un periodo de latencia, están resguardados. Ellas tienen unas paredes que los protegen, que los aíslan de la desecación. De hecho, algo creo que no lo hemos mencionado, de que la pared de los hongos está hecho de un polisacárido estructural llamado quitina, que también lo comparte con el exoesqueleto de los insectos. ¿Sí? Y por eso es que ahora se reconocen más cercanos a los animales que a las plantas. Sí. Interesante. O sea, nos cuesta creerlo pues a simple vista. Por eso decíamos, aquí vamos a romper paradigmas. Sí. Nuestros estudiantes generalmente ven un hongo y pueden asociarlo con una planta. Así es. Cuando en realidad se parece más a un animal. A un animal, sí. ¿Verdad? Por sus características. Muy bien. Hay otro tipo de reproducción sexual que son las ascosporas. Que eso pues lo vamos a explicar un poquito más adelante con un esquema, pero también es un tipo de reproducción haploide. Haploide, muy bien. ¿Verdad? Entonces, vamos a explicar un poquito el ciclo de vida de un ascomiceto. ¿Cómo es que se reproduce? Tanto sexualmente como asexualmente. Como asexualmente. Tiene las dos posibilidades. O sea, la cosa es divertirse para esto, ¿verdad? Hay que dejar descendencia. Sí. Hay que perpetuar la especie. Correcto. Y si no se puede de una forma, pues se busca otra alternativa. Se busca otra alternativa. Para la reproducción asexual, las esporas, que son haploides, decíamos en este caso, se desarrollan en las puntas de las hifas. Luego se dispersan en el ambiente y si encuentran un espacio adecuado, se implantan, germinan y generan una nueva hifa. Y el hongo se restablece, se reproduce. Y en este caso, Carlos, ¿este hongo es idéntico al que lo reprodujo en este tipo de reproducción o tiene variabilidad genética cuando es reproducción asexual? No, son clones. Son clones del productor, digamos. O sea, no hay cambio, o sea, no hay variabilidad porque no hay un aporte de un externo. Entonces, es un clon. Es un clon. ¿Nos podrías explicar la otro tipo de reproducción, la reproducción sexual de las ascomicetos? Sí. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, tienen un ciclo de vida de un ascomiceto y Carlos les acaba de explicar la reproducción asexual.
Bueno, pero cuando hablamos de reproducción sexual, ya dijimos que tampoco existen machos y hembras en los hongos, sino que aquí se denominan cepa positiva y cepa negativa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando las hifas se encuentra una cepa positiva con una negativa? Y ya sabemos que en ellas hay células que tienen la mitad del ADN. Entonces, cuando estas se unen, se fusionan, al final esto se desarrolla, crece y forma un cuerpo fructífero, que de hecho vos lo has visto en los bosques, Carlos, esas formas de copita. De hecho, estos hongos ascomicetos es una característica morfológica. Tienen la forma de sí, copa. Que tienen forma de copa. Pero esa copa, lo que nosotros no sabemos, que en esa copa, en todo su borde de la copa, como lo pueden apreciar en la imagen, allí hay paquetes y paquetes de una estructura que se llaman ascas, que de hecho la palabra ascas viene como de saco. Saquitos. Correcto, entonces en esos saquitos, si te puedes fijar, hay dos núcleos, uno de color azul y uno de color rojo, uno representando a la cepa positiva en el caso del rojo y el color azul representando a la cepa negativa. Entonces, como se han fusionado las hifas de diferentes cepas en ese cuerpo fructífero, entonces tenemos ascas con dos tipos de núcleos, solo que no están unidos, están en esa estructura que los protege, pero no están unidos. Entonces, en la siguiente etapa del ciclo, donde dice fusión de núcleos, ahí sí, esos núcleos se unen, ¿sí? Y pasan del estado haploide al estado diploide. Y de hecho, la flecha amarilla, justo en esa etapa de su ciclo, es la fase diploide que él tiene. Ahora, por meiosis, que eso ya lo hemos visto en módulos anteriores, que es un tipo de reproducción celular donde al final se obtienen 4 células con la mitad del ADN, entonces de igual manera pasa aquí. Entonces tú puedes fijarte que al final obtenemos que por meiosis obtenemos diferentes núcleos. Tenemos rojos, azules, que son de las cepas dos cepas positivas. diferentes. Ajá. Luego estos se siguen dividiendo y por mitosis cada uno de esos núcleos va a producir dos núcleos. Esto al final lo que son las hifas, las nuevas hifas que van a resultar. Y si te puedes fijar en el esquema, ahí tenemos hifas, vea, el asca revienta, como ahí dice en el esquema, y se liberan estas hifas. Cada una teniendo una característica, siendo una positiva. Sí. Y lo importante de esto, Carlos, es que aquí va a haber una diversidad genética, porque aquí hubo un compartir de genes entre la cepa positiva y la cepa negativa. Por tanto, las nuevas hifas o las nuevas esporas que surjan van a ser diferentes tanto a la cepa positiva como a la negativa, presentando características propias de la reproducción sexual. Excelente. Estos temas también los hemos colocado en el dossier para los especialistas para que estos pues, puedan profundizar en su estudio. Los hongos, Jairo, vamos a otra parte ahora, se clasifican en divisiones, ¿verdad? Una de ellas es la quitriomicota. Esos hongos generalmente son acuáticos. Los quitriomicotas. Qué interesante. Y muchos también pueden ser parásitos y atacan a los peces. Bueno, y a las plantas acuáticas. Estos, en su mayoría, como decíamos, viven en ambientes húmedos. Esto es, digamos, una de las primeras divisiones. Hay otro tipo de divisiones. Fíjate, Carlos, que también está la división zigomicota, y yo creo que, a pesar de que el nombre se escuche raro, pero ese es de los hongos más comunes. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes colocan el pan ahí, lo dejan un tiempito, de repente ven un moho que crece ahí. De hecho, el moho del género Rhizopus pertenece a este grupo. Y aparte también que le gusta contaminar, alimentarse de la fruta. De hecho, a la gente que se dedica a este rubro es un dolor de cabeza, ya que contamina. Bueno, te has fijado las fresas, muchas veces ya desde el supermercado ya traen ciertas hifas, micelios que le ves ahí, son de estos hongos, de esta clase, que ataca principalmente a la fruta. Si tú puedes observar ahí, hay una naranja que está envuelta prácticamente, todo un micelio de la división zigomicota. Eso para que tengamos claro y que no nos dejemos sorprender del nombre, sino que es algo que es muy común para nosotros. Jairo, yo siempre me he preguntado si yo
tengo un pan y se me ha llenado de hongo, ¿basta con sacudirlo? Fíjate, Carlos, que eso es lo más chistoso, de que uno piensa que con solo quitarle, solo está quitando una parte del hongo. Toda, la mayor parte, digamos, de su cuerpo está inmerso ya en toda la estructura, en este caso del pan. Y ahí está, por más que lo quité. De hecho, si te fijas en tu casa, cuando limpias algo que la gente dice, está nacido. Normalmente decimos que se ha nacido. En realidad son micelios de hongos que están reproduciéndose. Y usted limpia la superficie y de repente a los días vuelve otra vez. ¿Por qué? Eso es solo una parte del hongo, la parte fructífera. La mayor parte está escondida en la estructura. O sea que hay que tener cuidado y no nos comamos el cuerpo Correcto. vegetativo del hongo. Sí. Hay otra división, los glomeromicota. Mire, si usted quiere practicar un trabalengua, le recomiendo que... Los nombres de los hongos. Los glomeromicota, Jairo, son de los que veníamos hablando, que hacen simbiosis, y son los que más participan en las micorrizas. ¿Verdad? Este tipo de hongos los encontramos en ese ambiente. Muy bien. Y además, ahora hablemos de los más conocidos. Bueno, si querés déjame a mí hablar de la división ascomicota. La palabra ascomicota no significa que estos hongos produzcan asco o náusea. No, la palabra asco viene porque la estructura donde se reproducen las esporas se llama asca, es una bolsita. Bueno, estos principalmente, Carlos, de hecho tienen mucha importancia, Carlos, porque estos producen muchas enfermedades. El hongo de la uña, la onicomicosis, es producido por un hongo de este tipo, un ascomicota. De hecho, la candidiasis, esas infecciones vaginales, están producidas por este tipo de hongos. ¿Has visto documentales de los insectos zombies, por ejemplo? Es un ascomiceto que se ataca, es parásito obviamente de los insectos y toma control de su sistema nervioso de tal manera que los obliga a comportarse como un zombie y los lleva a un lugar donde las condiciones ambientales estén bien. Imagínate un hongo controlando a un insecto. Luego que él sabe que llegó a las condiciones adecuadas, se queda ahí, lo mata y empieza a robarle todos sus nutrientes. Luego libera esporas, luego pasa otro insecto y así se lo va. O sea que mejor no voy al cine a ver películas de terror, sino que me voy a ver... Mejor vamos a ver a los insectos zombies controlados por hongos. Ascomicetos. Sí. Correcto. De hecho, algo que los caracteriza mucho es esa copita que ya le dijimos, ¿verdad? Usted lo ve, esa copita que ve es el cuerpo fructífero y que está llena de esporas esperando que madurar y empezar el ciclo nuevamente. Y reproducirse. Tenemos otra división, los basidiomicota, que también son de los más conocidos, que son los que forman esas sombrillitas. Mira, ¿verdad? Estas, interesante. El micelio septado. ¿Qué significa eso, Carlos? Que tiene tabiques. El micelio podemos verlo y vemos divisiones. Qué interesante. Porque hay otro micelio que no tiene ese tipo de divisiones. ¿Sabes cómo se llama? Se me ha olvidado, Carlos, ¿me podías decir? Bueno, me agarraste en curva. No, es que están los septados y los no septados. Y los no septados, Tienen un nombre técnico, pero más comúnmente lo podemos llamar así. Correcto. Bueno, entonces estos son los más conocidos en nuestro ambiente, que son los que vemos las sombrillitas, las setas, ¿no? Así que, como vemos, hay una gran variedad de hongos y de formas de su cuerpo fructífero. Ahora, la estructura de un basidiomiceto tiene unas características. Es el hongo típico que conocemos. Es el hongo típico. Entonces les hemos traído esta imagen para que podamos diferenciar las distintas partes del hongo. Y tenemos primero, pues, el sombrero, ¿verdad? Y abajo tenemos las láminas. Ahora, no todos presentan láminas. Hay otros que son poros. Y otros que son agujas. Pero todos cumplen con la función de proveer o presentar las estructuras reproductivas. Carlos, y eso que se ve como raíces es lo que le llamamos el micelio. El micelio. Que son las hifas. Bueno, estuvimos hablando que si eran septadas, no septadas. Algunas veces dicen son cenocíticas, no cenocíticas. De hecho, el nombre de las no septadas son las cenocíticas. Muy bien, excelente. Entonces, en las láminas encontramos
los basidios Ajá. y en las puntas de los basidios, las La basidiosporas. basidiospora, interesante. Correcto. Y esa es una característica que tienen todos los hongos que pertenecen a esta división. A esta división La de basidiospora. Basidiomiceto. Muy bien. Ahora, Bueno, Carlos, pero ¿y cómo podemos estudiar esto? No sé si me puedes hablar de alguna técnica para que me sirva a mí poder ver estas estructuras microscópicas. claro, estudiar estas estructuras tan delicadas podría parecer difícil, pero en realidad no. Hay una técnica que se denomina impronta, que consiste en tomar un material adhesivo. Puede ser una cinta de Una scotch, cinta un scotch, tirro, como le llamamos comúnmente. Bueno, tiene que ser transparente. Tiene que ser eso, muy transparente claro que lo digo. para poder observar luego la especie que estamos estudiando. Ok. Entonces, esa técnica denominada impronta es la que se utiliza para el estudio de estas estructuras delicadas y es lo que, colegas, les vamos a presentar a continuación. Ok. Materiales. Material biológico, los hongos. Cinta adhesiva. Tijeras. Azul de metileno. Portaobjetos. Cubre objetos. Y guantes. Procedimiento. En la parte central del portaobjeto colocamos una gota de azul de metileno. Posteriormente, cortamos con la tijera un fragmento de cinta adhesiva. Tomamos con cuidado la cinta adhesiva por el lado liso, sujetándola con el dedo medio y el pulgar, tomando el dedo índice como pistón de presión. Acercamos la cinta al himenio del hongo, en nuestro caso un Basidiomiceto, y presionamos ligeramente con la parte adhesiva de la cinta. Colocamos la muestra sobre la gota de azul de metileno que está en el portaobjetos. Posteriormente, adicionamos una gota de colorante azul de metileno sobre la cinta adhesiva. Y colocamos un cubreobjetos.
Qué interesante lo que acabamos de observar, Jairo. Interesantísimo. Esa técnica nos permite observar las estructuras del hongo, las estructuras reproductivas en este caso. Les presentamos qué es lo que vimos nosotros en ese momento. Mira, qué interesante quedó. En el aumento de 10 por. Ajá. Esas estructuras filamentosas que están ahí. Correcto, ya son los basidios. Ok. Pero ahí no los podemos distinguir todavía. Sí, sí, sí. Entonces, una vista panorámica. Una vista panorámica para tener un campo y poder escoger dónde podemos profundizar el estudio de esta especie. Entonces, aumentamos a 40X. Aquí ya podemos ver las estructuras con más detalle. Mire que bien se impregna el azul de metileno. Ahora, lo correcto, lo que se utiliza en el laboratorio es azul de lactofenol, porque marca específicamente las hifas de los hongos y discrimina otras estructuras u otras especies, ¿no? que podamos tener. Pero en la circunstancia particular que estamos viendo, Jairo, en este resguardo que tenemos en nuestros hogares, es muy difícil que contemos con ese elemento, el azul de lactofenol, pero sí azul de metileno. Qué interesante se ve, Carlos. Podemos hacerlo y tiñe muy bien las estructuras fúngicas. Sí. Ahora, queremos ver con más detalle estos elementos y tenemos aquí ya el basidio específico. Y como podemos observar, le hemos destacado en dónde está la basidiospora y cómo se une, cómo se llama la estructura que une el basidio con la basidiospora. Y siempre la basidiospora va a estar en el extremo del basidio. Correcto. Sujetada por ese esterigma, que es como la estructura que los mantiene unidos. Correcto. Ahora, decir, Jairo, que podemos utilizar otros elementos de tinción. Sí, hemos practicado utilizar la miel. La miel. La miel con alcohol, una solución de 40% miel, 10% alcohol y 30% agua, nos da una solución que además de teñirla también la preserva. La preserva, eso es muy interesante. Así para que nos quede a futuro para podérselo mostrar a los estudiantes. Poder mostrar estas prácticas. Jairo, no nos queda más que despedirnos de nuestros colegas especialistas e invitarles a que continúen acompañándonos en este proceso. Correcto. Gracias, Carlos, por esta presentación muy interesante sobre los hongos y también recordarles sobre la práctica que la van a encontrar en Classroom, la práctica sobre hongos. Todas las consultas, todo lo que surja, pues nos lo hacen saber en el foro de comentarios de la semana. Es un gusto haber estado con ustedes.